Buenos días, nuestro grupo conformado por Lina Martínez y Ana María Tovar nos corresponde explicar el reglamento interno del trabajo que se encuentra reglamentado del artículo 104 al 125 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, el artículo 144 del Código Sustantivo de Trabajo dice que el reglamento de trabajo es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que debe sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación de servicios. Es también un documento de suma importancia en todas las empresas, debido a que se convierte en una norma reguladora, o por decirlo así, una guía para que los trabajadores no presenten problemas en la empresa. El reglamento de trabajo, siempre que no afecte los derechos mínimos del trabajador, es una herramienta indispensable para resolver los conflictos que se llegaran a presentar dentro de la empresa. Y es también de suma importancia, ya que si no existiera, sería muy difícil sancionar a los trabajadores por algún acto inapropiado, puesto que no habría ninguna sustentación normativa o regulatoria que ampare una decisión sancionatoria. El reglamento interno de trabajo se encarga de contemplar aquellos aspectos no contemplados de forma expresa por la ley o que simplemente han quedado libres de libre albedrío de las partes. El reglamento interno del trabajo se encuentra reglamentado, como ya lo dije al principio, de los artículos 104 al 125 del Código Sustantivo del Trabajo, considerando, claro está, las derogatorias que hizo la Ley 1429 del 10 de diciembre del 2010. Resulta pertinente aclarar la importancia del reglamento interno del trabajo, pues ya que este será el que sirva de guía y herramienta para mantener el orden dentro de la empresa. Su importancia también se ve reflejada en el momento de tratar algún inconveniente o algún problema surgido con un trabajador, puesto que con cualquier sanción o amonestación que se pretenda imponer al trabajador, esta debe estar necesariamente contemplada en el reglamento, y si este no existe, la empresa tendrá dificultades si decide sancionar a un empleado sin las bases regulatorias y sin ofrecerle al trabajador un debido proceso, cosa que debe estar reglamentada en el reglamento interno. No hay que olvidar que el empleador no podrá sancionar a un trabajador si esta sanción no se encuentra prevista en el reglamento interno del trabajo, y en caso de no existir el reglamento, no habrá posibilidad de sancionar a algún trabajador. El reglamento interno debe ser puesto en conocimiento 15 días antes a la fecha que comenzará a regir, y el mismo debe estar escrito con caracteres legibles y colocado en un lugar visible donde todos los trabajadores puedan observarlo. Bueno, ¿qué debe contener el reglamento interno de trabajo? Debe contener los 19 puntos establecidos en el Código Sustantivo de Trabajo, los cuales son los siguientes. Primero, indicación del empleador y del establecimiento o lugares de trabajo comprendidos por el reglamento. Segundo, condiciones de admisión, aprendizaje y periodos de prueba. Tercero, trabajadores accidentales o transitorios. Cuarto, horas de entrada y salida de los trabajadores, horas en que se principia y termina cada turno si el trabajo se efectúa por equipos, tiempo destinado para las comidas y periodos de descanso durante la jornada. Quinto, horas extras y trabajo nocturno, su autorización, reconocimiento y pago. Sexto, días de descanso legalmente obligatorios, horas o días de descanso convencional o adicional, vacaciones remuneradas, permisos, especialmente en lo relativo a desempeño de comisiones sindicales, asistencia al entierro de compañeros de trabajo y graves calamidades domésticas. Séptimo, salario mínimo legal o convencional. Octavo, lugar, día, hora de pago y periodos que lo regulan. Noveno, tiempo y forma en Novena, tiempo y forma en que los trabajadores deben ajustarse a los servicios médicos que el empleador suministre. Décima, prescripciones de orden y seguridad. 11, indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente. 12, orden jerárquico. 14, normas especiales que deben guardar en las diversas clases de labores de acuerdo con la edad y el sexo de los trabajadores, con miras a conseguir la mayor higiene, regularidad y seguridad en el trabajo. 15, obligaciones, prohibiciones especiales para el patrono y los trabajadores. 16, escala de faltas y procedimiento para su comprobación, escala de sanciones disciplinarias y forma de aplicación de ellas. 17, la persona o persona ante quienes se deben presentar los reclamos de personal y tramitación de estos, expresando que el trabajador o los trabajadores pueden asesorarse del sindicato respectivo. 18, prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias, si existieren. Y por último, 19, publicación y vigencia del reglamento.
Lo que no debe decir un reglamento interno del trabajo son los aspectos que desmejoren las condiciones del trabajador según los derechos mínimos que se encuentran consagrados en la Constitución y la ley, entre ellas el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, cambios introducidos en la Ley 1429 del 2010 y en el Reglamento Interno de Trabajo. Primero, se mantiene la obligatoriedad de adoptar Reglamento Interno de Trabajo, su efecto de modificación. En segundo, la Ley 1429 del 2010, en su artículo 65 del párrafo 3, se encarga de derogar los artículos del 116 al 125 del Código Sustantivo del Trabajo. Con ello desaparece el trámite previo de aprobación del Reglamento Interno de Trabajo ante el Ministerio de Trabajo. Las publicaciones y entradas en vigencia en los términos de la norma derogada, la prueba de la publicación, el plazo para la presentación, la revisión y el procedimiento para el mismo. Bueno, cabe anotar que el texto de la ley presenta una inconsistencia en lo atinente a la derogatoria del artículo 120 del Código Sustantivo del Trabajo. Pues como ya se mencionó, esta norma en realidad fue modificada en el artículo 22 de la ley, mas no fue derogada. Al haber derogado varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene competencia cuando se vulneran los artículos 106, 108, 111, 112 o 113 del Código Sustantivo del Trabajo y no haberse logrado un acuerdo con el empleador para realizar los ajustes pertinentes. Por otro lado, el artículo 17 de la Ley 1429 del 2010 señala que si no hay un acuerdo, el inspector de trabajo adelantará la investigación correspondiente, formulará objeciones si las hubiere y ordenará al empleador realizar adiciones, modificaciones o supresiones conducentes, señalando como plazo máximo 15 días hábiles, al cabo de las cuales el empleador realizará los ajustes sin pena de incurrir una multa equivalente a 5 veces el salario mínimo mensual legal vigente. El proceso disciplinario es un conjunto de acciones orientadas a investigar y en algunos casos a sancionar determinados comportamientos, actos y conductas del trabajador que conlleven al incumplimiento de deberes, violaciones de prohibiciones y abuso en el ejercicio de sus derechos y deberes. El proceso disciplinario debe tener como finalidad el ejercicio de derecho de defensa, derecho de orden constitucional, que deben orientar las acusaciones que se desarrollen en el ámbito de las relaciones laborales en el sector privado, dentro de las que encontramos en el proceso disciplinario. El proceso disciplinario se aplicará al trabajador cuando esté en presencia de una presunta falta disciplinaria, estipulada como tal en el Reglamento Interno del Trabajo y que debe encontrarse probada para sancionarla, bien sea mediante llamado de atención verbal o escrito, una suspensión del contrato o incluso una multa. Bueno, el proceso disciplinario consta de 4 etapas. La primera es la citación de audiencia de descargos por escrito, la cual es una comunicación formal que se le da a la persona a la que se le están imputando las conductas que conllevan a una posible sanción. Esta debe contener la fecha, la hora y el lugar, donde se realizará la audiencia y se deben presentar ahí las pruebas que contribuyeron a estas posibles sanciones. La Corte en sentencia C-593 del 2014 señala que la formulación de los cargos imputados puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que estas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias. Tanto las conductas como su respectiva sanción deben encontrarse previamente consagradas en el Reglamento Interno del Trabajo. Segundo, audiencia y levantamiento de actas. En el día, hora y lugar fijados en la citación, la persona que ocupa el cargo que confirme el reglamento interno del trabajo tiene la facultad para adelantar procesos disciplinarios, le recibirá al trabajador citado sus recargos, adicionalmente le podrá formular las preguntas necesarias y conducentes con el fin de establecer si se incurrió o no en una falta disciplinaria, y practicar a las pruebas solicitadas por el trabajador, procediéndose a levantar un acta que al final de la audiencia deberá ser firmada por los asistentes. Comunicado de la imposición de la sanción o cierre del proceso disciplinario. Consiste en comunicar por escrito al trabajador la sanción disciplinaria que se le va a implicar, la conducta que originó la sanción y el fundamento normativo del Reglamento Interno de Trabajo, y probatorio en el que nos basamos para sancionar el pronunciamiento del empleador. De darse también un acto motivado y congruente, con expresión de los hechos precisos que motivan la imposición de la sanción disciplinaria, con límite temporal y espacial de los mismos, indicando día, hora y lugar de su concurrencia y debido sustento probatorio. Cuarto, recurso frente a la decisión y trámite del mismo. Es un comunicado de imposición de la sanción disciplinaria en donde el trabajador debe tener la oportunidad de presentar un recurso de apelación en el término que se le indique en el Reglamento Interno de Trabajo.
La decisión tomada por la persona facultada para adelantar el proceso, ya sea ante el superior jerárquico de quien impone la sanción, o la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral ordinaria en el caso de terminación del contrato con justa causa, pues del contrato de trabajo. Teniendo pues en cuenta lo anterior, bastará con incluir en la comunicación de la decisión adoptada y en la política de procedimiento disciplinario que se elabore, particularmente para la terminación unilateral y con justa causa del contrato, pues la expresión en caso del desacuerdo con la expuesto, pues se podrá acudir a la jurisdicción ordinaria. Sentencia C-593 del 2014. En la sentencia C-593 del 2014, la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece el procedimiento para imponer las sanciones disciplinarias dentro de la relación laboral. La sentencia C-593 del 2014 confirma los requisitos del procedimiento disciplinario que hasta ahora conocíamos e introduce las obligaciones de establecer el recurso de impugnación frente a la sanción disciplinaria y publicar el procedimiento disciplinario que se adelantará en la empresa con el fin de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de cada trabajador. De allí deben adoptarse las siguientes medidas. Primero, la publicación de una política o manual que dé a conocer el trámite de los procesos disciplinarios y que contenga los elementos mínimos fijados por la Corte Constitucional. Segundo, la referencia a dicha política en la actualización más próxima que se haga del Reglamento Interno del Trabajo. Tercero, recurso de impugnación ante el superior jerárquico frente a la sanción disciplinaria impuesta por el trabajador. Las decisiones deben ser justas, deben ser legales, proporcionales, positivas y efectivas. Bueno, es importante prevenir conflictos con ocasiones de la toma de decisiones disciplinarias, asegurando de esta manera el buen clima laboral de la empresa. Por ello, las generalidades de las sanciones disciplinarias. No sobra advertir que aunque las sanciones disciplinarias a aplicar pueden ser tanto verbales como escritas o una multa, siempre se deberá adelantar el proceso disciplinario. Por otro lado, en cuanto a las multas que se consagran en el Reglamento Interno de Trabajo, estas solo podrán causarse por retrasos o faltas del trabajador, pues sin una excusa suficiente, y no puede exceder de la quinta parte del salario de un día. También se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 173 del Código Sustantivo de Trabajo en lo referente al pago del descanso dominical, pues este se perdería debido a que el trabajador no cumplió con las prestaciones de sus servicios durante todos los días laborables por su culpa. Bueno, ¿qué pasa si no sigue el trámite ya descrito para adelantar un proceso disciplinario? Bueno, no producirá efecto alguno la sanción disciplinaria que se imponga. ¿El memorando es un medio apto o válido para aplicar una sanción disciplinaria? No, el memorando simplemente es un mecanismo para comunicar las políticas de la empresa, no para imponer sanciones disciplinarias. También hay que tener en cuenta que toda sanción disciplinaria debe estar antecedida de un proceso disciplinario que cumpla las etapas anteriormente expuestas. Bueno, muchísimas gracias por su atención y esperamos les haya gustado este video.